Empezamos ahora. Bueno, entonces, si gusta más el favor de pasar la diapositiva, Manuel. Siguiendo con el tema, licenciada, vamos a hablar un poco siempre dentro del pilar 3, pero ya enfocándonos un poco más sobre esta cuestión en específico de la prevención de los riesgos físicos y emocionales de los trabajadores en los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, acá hacemos una distinción entre ergonomía, que es la parte física, y la psicosociología, que es la parte mental. La ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo y el reglamento hacen bastante énfasis en que a los trabajadores se les debe cuidar ambas áreas, ¿verdad? No es solo cuidar lo físico, sino que también cuidar lo mental, porque eso influye directamente en las labores del personal. Entonces, eh, en los riesgos ergonómicos, que son los riesgos físicos, estos están asociados a la mecánica del cuerpo y a la industria. O sea, todas aquellas labores físicas que realizan los trabajadores en mayor o menor medida, ¿verdad? Pero esto, como ya lo vamos a ver aquí, aplica tanto a las personas que andan laborando en maquila, que pasan parados, los que cargan, como también a la mayoría, creo yo, de nosotros que pasamos sentados, ¿verdad? En oficina. Entonces, bueno, primero, uno de los temas principales que abarca es la manipulación de cargas. En cuanto al esfuerzo excesivo, que esto se ve materializado en las labores de agricultura, de construcción y que afectan directamente partes del cuerpo como la espalda baja, lo que le decimos como el lumbago, ¿verdad? Las rodillas, etcétera, los brazos, entre otros. Luego de eso, también están las posturas forzadas, que era lo que comentaba, que esto también va un poco más enfocado a nosotros que trabajamos desde nuestras propias sillas, ¿verdad? En escritorio, que habla de un sedentarismo prolongado y mala postura. En el caso de las oficinas y de los call centers. Para esto igual es bastante retomado en los lugares de trabajo esta cuestión de las pausas activas, ¿verdad? Que es pararse unos 15 minutos, hacer un poquito de ejercicio ahí, aunque sea a la par de la silla, ¿verdad? Pero para que no estemos como entumecidos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque eso afecta también a largo plazo a las articulaciones, eh, todas enfermedades incluso un poco más graves del colesterol, triglicéridos, todo lo demás, por esa cuestión del sedentarismo. Entonces, también la recoge la ley, que es de bastante importancia. Y también los movimientos repetitivos. Esto es el desgaste articular y que está considerado para áreas como la manufactura, el sector textil, las peluquerías, que son personas que lo hacen todo el día, ¿verdad? Constantemente. Eso de coser, de estar cortando pelo, incluso para ellos eso de estar usando calor y frío, también es bastante importante aprender a regular, ya sea los tiempos, ¿verdad? O la temperatura del agua, la temperatura de los instrumentos que ellos están utilizando. Eso es parte de lo que se recoge en cuanto a los riesgos ergonómicos. Ahora, con respecto a los riesgos psicosociales u organizacionales, esto también es de suma importancia y como le mencionaba, no se puede dejar de lado, ¿verdad? Sino que es tan importante como los riesgos físicos porque una mala salud mental afecta a todo el centro de trabajo, o sea, al empleador, a los demás empleados. Entonces es importante que también la empresa se dedique a fortalecer la salud mental de sus trabajadores. Esto, como le acabo de mencionar, viene asociado a la carga mental y también sumamente ligado al clima laboral. Entonces, primero, la carga mental. En lo que respecta a exceso de exigencias psicológicas y falta de control sobre las tareas. Esto puede ser también por exceso de carga laboral, ¿verdad? Como en aquellos casos en que digamos que la cantidad de trabajo sobrepasa a la cantidad de trabajadores que hay designados. Esto también puede tener un efecto psicológico, entonces es importante que la empresa sepa regular eso, ¿verdad? Quizás no necesariamente contratar más empleados o bajar la carga laboral, pero sí ver una manera de priorizar
cómo se van a delegar las tareas para que se sienta un poco más equitativo y un poco menos carga mental. También aparte de eso, encontramos el entorno hostil, que esto está muy ligado con la violencia y el acoso, que incluye acoso sexual, acoso laboral, violencia de género, e incluso algunas veces violencia física en los lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que también las instituciones ya tienen esa parte en la gestión de talento humano, ¿verdad? Esa parte de esta gestión de para como que hacen las denuncias anónimas, digamos, es como una línea anónima, ¿verdad? De denuncias donde pueden presentar y la persona de talento humano pues se encarga de darle seguimiento y en todo caso se determinan las acciones correspondientes luego de hacer el procedimiento respectivo para determinar qué es lo que debe pasar con ese empleado, ¿verdad? Que está ejerciendo ese tipo de violencia. Es importante que nosotros como empresas hagamos esas charlas de prevención y estos como centros de ayuda, por decirlo de alguna manera, dentro del mismo entorno laboral para asegurar que estos tipos de violencia no se produzcan. Y también debemos de tomar en cuenta la cronobiología, que esto hace referencia a los horarios asociales y trabajo nocturno. Especialmente lo vemos nosotros en los profesionales sanitarios y de limpieza. Es decir, por decírselo en palabras coloquiales, no sobreexplotarlo, ¿verdad? Sino que ellos también tienen un horario de trabajo, tanto todos los empleados, ¿verdad? Incluso en muchas empresas los empleados de limpieza o de mantenimiento son outsourcing, pero también garantizar que la empresa con la que nosotros estamos contratando esté cumpliendo asimismo con los horarios de trabajo, pagar las nocturnidades, em, un buen ambiente laboral dentro de la misma empresa de outsourcing, ¿verdad? Que nos garantiza a nosotros también como empresa principal, digamos, que estas personas están teniendo un adecuado ambiente laboral. Entonces, esas dos partes sí las considera bastante importantes la ley. Igual lo que me gustaría mencionar, que no recuerdo si está en otra diapositiva, pero se lo menciono desde ya por si acaso. Ah, gracias. Ah, pues sí, lo menciono ahorita es que también la ley nos menciona que los espacios deben estar adecuados para personas con discapacidad. Entonces, esto también es muy importante. Las puertas, los servicios sanitarios, elevadores, ¿verdad? Si no se pueden tener elevadores, que a la par de las gradas hayan rampas, o sea, adecuar los espacios porque es importante también en primer lugar, la no discriminación, ¿verdad? No podemos dejar de contratar a alguien si tiene las capacidades porque tiene algún impedimento físico, ¿verdad? O incluso algún impedimento mental que no tenga nada que ver con el trabajo, no se debe discriminar, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a lo físico, sí, comentarle que la ley es bastante estricta y sí determina esa obligación de adecuar los espacios para las personas con discapacidad. Y bueno, en este punto también sobre el impacto biológico, que también habla de las enfermedades profesionales, que la ley lo regula también, porque en muchas de las labores que hacen nuestros empleados están sujetos a poderse enfermar, ¿verdad? Entonces, yo acá también le muestro como las principales enfermedades que existen en los lugares de trabajo para que nosotros lo podamos tomar en cuenta y luego dar como unas pequeñas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, la exposición prolongada a agentes nocivos genera patologías específicas que el empleador debe prevenir y en muchos casos incluso indemnizar. Incluso han habido casos que se han llevado a los juzgados de lo laboral en donde se le obliga al patrono a indemnizar en casos en que se esté debidamente comprobado que la enfermedad laboral que la enfermedad más bien inició por las labores que estaba efectuando el trabajador, ¿verdad? Entonces, mejor para no llegar a ese punto de tener que pagar, prevenir desde ya, ¿verdad? Entonces, bueno, las afecciones respiratorias, acá le menciono algunas. Primero, la silicosis, que es la exposición a polvo de sílice, que esto se ve más que todo en las
parte minera, ¿verdad? La antracosis, que es la inhalación de carbón para los carboneros, la asbestosis, que son fibras de asbesto para los trabajadores de cemento, la maderosis, que son polvos de madera para los carpinteros. Y luego está la fatiga industrial, llamada hipoacusia, que es la sordera progresiva por exposición a ruidos agudos y trepidaciones, que eso igual gente que trabaja como en lámina, ¿verdad? Que prueban armas, etcétera, están bastante propensos a estas enfermedades, y la dermatosis ocupacional, que son las reacciones cutáneas severas por contacto continuo con aceites, ácidos, cal o agentes biológicos. Entonces, incluso digamos que si nuestros trabajadores no están directamente expuestos a algunas de estas áreas, siempre es importante conocerlas por si en algún momento pues toca hacer alguna actividad laboral en la que los trabajadores tengan que estar en contacto con ello, ¿verdad? O incluso para que sepamos diferenciar que si en mi lugar de trabajo no estamos expuestos a ninguno de esos y una persona viene diciendo que tiene, por ejemplo, antracosis, ¿verdad? No puede venir a decir que es por mi lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces también actúa como una defensa, digamos, aprender sobre este tipo de enfermedades que pueden ocurrir ahí. Si gusta, me lo pasa, Manuel, por favor. Bueno, y como le mencionaba, luego de hablarles sobre las enfermedades o los riesgos, también es importante hacerle de conocimiento medidas que nosotros consideramos preventivas y que aparte de eso, no es que solo nosotros lo consideramos, sino que la ley nos lo impone. Es por normativa legal. Entonces, para tenerla bastante en cuenta. Está dividido en la parte del entorno, es decir, del centro de trabajo como tal, y la parte humana. Entonces, en cuanto a la intervención técnica, que es el entorno, primero y muy importante, la señalización de seguridad, es decir, los mapas de evacuación, las señales de obligación, peligro y advertencias visibles. También todo eso que se pone de los lugares donde se van a encontrar en el caso de algún desastre natural, ¿verdad? Los sitios de emergencia, eso también debe estar señalizado y en grande. Y bueno, lo que le mencioné, todo de hacia dónde evacuar, el tema de que estén colocados y visibles los extintores también es importante. Todas esas cuestiones en las que tengamos que señalizar nos lo da la ley. Luego también lo que mencionábamos en la diapositiva de la licenciada Lidia, los dispositivos de resguardo. Eso es para protecciones físicas en maquinaria cortante o en movimiento, ¿verdad? Que era lo que le mencionábamos en caso de maquilas o eh, más sectores industriales, pero que también es bueno saberlo, o sea, tener estos botones de parado automático. Que tengan sus debidas como señalizaciones también, sus debidos aparatos para que no vayan a producir alguna lesión física en el empleador, ¿verdad? Y algo muy importante también, que esto incluso el código y la ley nos lo menciona, que el Ministerio de Trabajo puede hacerlo de manera automática, o sea, porque quiere, digámoslo así, ¿verdad? Puede hacerlo en cualquier momento, sin necesidad de que exista alguna denuncia o sin necesidad de que exista un requerimiento, sino que también lo puede hacer el Ministerio de Trabajo solo porque sí. Es el tema de las inspecciones técnicas, que estas inspecciones técnicas se hacen como visitas periódicas para evaluar la infraestructura del lugar, tableros eléctricos, temperatura, sonido, todo lo demás, ¿verdad? Enfocándose principalmente en eso, en que los espacios estén adecuados para los trabajadores. Y en caso de que los espacios no sean los adecuados, de mencionarle que está debidamente establecido que corresponde una multa, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que tengamos todos nuestros espacios en orden, los aires acondicionados que funcionen bien, que no tengan polvo, ¿verdad? Porque eso puede producir las partes de las enfermedades que vimos ya en la slide anterior. Entonces, siempre como tener ese cuidado con el centro de trabajo. Y luego, ya en la parte del humano, tenemos el programa de salud médica. En primer lugar, las clínicas empresariales.
Esto para que registren accidentes y que también son las encargadas de promover la salud física y mental a través de las campañas que ellos mencionan, ¿verdad? Entonces es importante contar con una clínica empresarial o al menos un doctor o un enfermero que pueda estar llegando ahí en caso de cualquier emergencia. Luego la vigilancia preventiva, que en muchos centros de trabajo se hace también, exámenes médicos previos, ¿verdad? Y botiquines de primeros auxilios que también es necesario tenerlos y que es importante para asegurar que cualquier daño menor que no requiera de una intervención médica muy grande pueda ser resuelta con esos botiquines. Y por último, los programas complementarios. Estos son los programas que hace la empresa de prevención de VIH y SIDA, por ejemplo, salud reproductiva, prevención de adicciones, ya sea mediante capacitaciones, eh, relacionado con lo anterior, la realización de exámenes, ¿verdad? Entonces, consideramos que eso también es muy relevante para que usted también lo pueda tomar en cuenta y aplicar también estas recomendaciones, ¿verdad? Porque como le menciono, algunas de ellas incluso son por normativa y no seguirlas pues acarrea multas o sanciones para el empleador. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Entonces, licenciado Manuel, si gusta, prosigue por favor. Gracias, licenciada. Sí, abonando un poco a lo que licenciada Dani nos hablaba con respecto específicamente a las clínicas empresariales, eh, hay que entender también que las clínicas empresariales son parte de la gestión de riesgos y registros, por lo cual, pues sí, son muy, muy importantes, incluso la falta de ellas o la falta de los primeros auxilios o la falta de algunas normas específicas que nos establece la ley con respecto a la seguridad ocupacional y estas clínicas pueden ocasionar, que ya lo vamos a ver más adelante, algunas sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social eh, si ocurre, como decía mi compañera, alguna visita técnica, una inspección técnica. En ese sentido, estas clínicas empresariales desempeñan un papel fundamental en la estructura de la seguridad y salud ocupacional. Es decir, actúan como el brazo ejecutor de la vigilancia de la salud y el registro de la siniestralidad. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Son la gestión de riesgos y registros, tener un programa también de salud y prevención, también una coordinación con un comité es decir, con respecto al flujo de información y la transparencia, las clínicas deben enviar, ¿verdad?, a dicho comité de seguridad y salud ocupacional toda la información requerida relacionada con los riesgos profesionales. También es importante que estas clínicas en las instituciones forman un protocolo de accidentes, que es de los más importantes, especialmente en algunos lugares de trabajo donde pues hay riesgos más evidentes, ¿verdad?, que otros. Hay instituciones, oficinas como las que quizás la mayoría de nosotros trabajamos, donde los riesgos, si bien es cierto, siempre hay, pero son mínimos a comparación de otras, una maquila, por ejemplo, una empresa constructora. Entonces, debe haber un protocolo de accidentes. Algo muy importante con respecto a la obligatoriedad de estas clínicas empresariales es que en una eventual inspección por parte del Ministerio de Trabajo y falta de cumplimiento de algunos requisitos, sí puede acarrear algunas sanciones. Por ejemplo, tenemos, según el Código de Trabajo, tenemos una infracción leve, infracción grave e infracción muy grave. La leve tiene que ver con no implementar el registro de accidentes y enfermedades profesionales, que estamos hablando de una multa al empleador de 4 a 10 salarios mínimos. La grave, estamos hablando del incumplimiento de la formulación y ejecución del programa de gestión, que incluye la atención médica y primeros auxilios. Estamos hablando de 14 a 18 salarios mínimos y la infracción muy grave, que es no contar con el equipo y los medios adecuados eh, para la prevención y combate de emergencias. De igual forma, bueno, de ahí la importancia de dichas clínicas. Eh, con respecto al pilar número 4 sobre gestión de siniestros y emergencias, estamos hablando de que cuando la prevención técnica falla o intervienen fenómenos naturales, las empresas se debe contar con una respuesta orquestada. En primer lugar, un plan de emergencia de evacuación.
Es decir, en las instituciones, en todas, debería haber un plan. Es curioso que usted va a cualquier institución, por ejemplo, de gobierno, y usted ve los famosos rótulos que dice qué hacer en caso de sismo, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de incendio? No, ocupe el ascensor, en caso de incendio, agáchese, ¿verdad? Póngase un trapo mojado en la cara, en la nariz, para respirar. Entonces, todas estas cosas son importantes para tener un plan de emergencia de evacuación. Ese es un diseño e implementación de un protocolo escrito. También, en segundo lugar, una frecuencia de simulacros, que se nos pide 2 simulacros por lo menos al año con respecto, por ejemplo, a algunos siniestros como los sismos, los terremotos, que deben incluir las rutas de evacuación y los tiempos de respuesta. Y por último, las brigadas de emergencia, que son los grupos internos y empleados específicamente entrenados para coordinar la evacuación. Las empresas, como parte de la gestión de riesgo, se debería tener este grupo de empleados, quizás ya capacitados, que se sepan. Yo he ido a algunas empresas incluso, donde en las oficinas usted ve que algún empleado ya tiene por ahí colgado un casco amarillo, por ejemplo, no sé si lo han notado, o tiene su chalequito por ahí en oficina, cosas que no tienen otros. Entonces eso me indica que esa persona es un empleado que está encargado como parte de la coordinación para realizar los primeros auxilios. Por último, de mi parte, con respecto al protocolo de reacción a accidentes laborales, se tiene que tener, es decir, cuando ocurre un siniestro, que sabemos que hay cosas que están fuera de nuestras manos, o se detecta una enfermedad profesional, se activa una cadena de responsabilidades. Por ejemplo, una documentación interna lleva un registro actualizado de los accidentes y enfermedades. Es curioso, fuera de nuestra universidad, no sé si mis compañeros lo han notado, um, eh, se estaba construyendo un edificio de apartamentos. Entonces, del tiempo que yo tengo de estar asistiendo a la universidad, en dicho edificio había un rótulo grande con números y decía días sin accidentes laborales. Me daba curiosidad cada vez que yo pasaba, decía 15, 16, 17 días sin un accidente laboral. Pero era curioso que después pasaba los días y decía días sin accidente laboral, 2 días. Ah, hace 2 días hubo un accidente laboral. Entonces, a eso se refiere. También un reporte al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la obligación de notificar el accidente al Ministerio de Trabajo. Y por último, la responsabilidad patrimonial, es decir, el patrono responde económicamente por los riesgos profesionales. ¿Y a qué nos referimos con que el patrono responde? Por ejemplo, y lo digo de manera muy, muy breve, estamos hablando de 3 escenarios de lo que acabo de mencionar si ocurre algún siniestro. En primer lugar, una incapacidad permanente total para el trabajador. Estamos hablando de una indemnización por parte de la empresa del 60% de su salario y una asistencia especial si la víctima necesita asistencia constante de otra persona. Y el juez, en dado caso, puede aumentar al 80% del salario. El segundo, la incapacidad permanente parcial, es la disminución de las facultades o aptitudes del trabajo para el resto de la vida. Recordemos que estamos hablando de accidentes laborales, ¿verdad? Ocurridos en un entorno laboral. ¿Y cuál es el requisito? El porcentaje de incapacidad fijado del 20%, y la indemnización se paga de forma de pensiones durante los 10 años. Y por último, la muerte del trabajador, de que es obligatorio por parte del empleador la ayuda para el sepelio y la indemnización por muerte, es decir, de pensiones, y la misma ley nos da los porcentajes que no vamos a entrar en detalles por cuestión quizás de tiempo. Continúa mi compañera Lidia. Gracias. Muy amable. Perdón, Manuel, solo quizá vamos a hacer un cambio. Esta diapositiva, David la va a presentar. Ah, ok, Y perfecto. la siguiente, Lidia, sí. De acuerdo. Betsy, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Bien, vamos bien. ¿Cómo vamos? Sí, estamos Excelente. entendiendo cómo va todo aquí el tema. Sí, súper. Esto es sumamente amplio, pero como le dijimos desde el inicio, ¿no? Nosotros pues estamos en la entera disposición pues de dar una asesoría de calidad y cualquier duda, cualquier consulta, ampliación, pues eh, siéntase en la libertad de hacerla. Ahora, quiero tocar un punto que es muy, muy,
muy importante, y es en cuanto al tema de un régimen sancionatorio frente al cual pues existe cierto nivel de riesgo por temas de incumplimiento. Yo quiero puntualizar y quizás no me voy a extender tanto, Betsy, en cuanto a ponerme pues ahorita pues la camisa del asesor bajo la óptica de una gestión de contingencias frente a la aplicación de eventuales sanciones que se derivan o se pueden traducir desde multas cuantiosas, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de los hallazgos que pues el ente supervisor encuentre, ¿no? Como falencias, como defectos, como faltantes, como incumplimientos, y que pues luego de un procedimiento muy particular, pues nosotros pues nos vayamos a ver en la penosa situación de tener que afrontar eh, procesos, de tener que afrontar procedimientos, etcétera, ¿no? Como le dijimos desde el inicio, Betsy, la idea pues de la salud y de la seguridad ocupacional es de carácter preventivo. No obstante, pues sabemos que en los lugares de trabajo, en los ambientes laborales, siempre se van a prestar muchas circunstancias en las que pueden existir pues ventanas a los riesgos, en los que pues la empresa, el patrón se puede ver señalado como una persona responsable. Y aquí quizás pues el tema es básicamente pues eh, indicarle que pues hay un cuerpo normativo, hay una ley que regula el tema de las infracciones y ya lo mencionaba Manuel, en la que estas pues se van a clasificar en leves, graves o muy graves. Y definitivamente pues estas tienen un impacto, la diapositiva señala temas de impacto financiero en la empresa, pero ojo, yo quiero ampliar un poco esta visión, Betsy, porque también es importante tener en cuenta que el cumplimiento a la estrategia, a la política, al plan de acción que vamos a tomar frente a todas estas circunstancias de las que hemos conversado en este espacio, también podrían impactar eventualmente en temas reputacionales, ¿no? O sea, de repente, pues en mi empresa van a venir a señalarla como una incumplidora, no solo en aspectos de que no cumple con aspectos de forma en cuanto a tener, pues, organizados los libros o a tener espacios que sean, pues, los idóneos, los adecuados, etcétera, sino que de repente, pues, el tema reputacional y se lo voy a decir por experiencia, ¿verdad? Estoy en el deber de asesor, de ser un asesor muy abierto en este caso. Y créame, se lo digo por experiencia, el tema reputacional siempre es un dicho que anda de boca en boca y que de la empresa, por un lado hablan mal, por otro lado hablan re mal y por otro lado le van incrementando y le van poniendo colas, perdónenme la expresión, le van poniendo patas y le van incrementando a las cosas. Definitivamente el incumplimiento, Betsy, anda de boca en boca afectando no solo las finanzas, sino los aspectos reputacionales. Pero específicamente refirámonos para ir concluyendo en aspectos de finanzas. ¿A cuánto ascienden los temas, digamos, financieros para la imposición de multas cuando se trata de infracciones, digamos, que son graves? Aquí se lo mostramos, una infracción grave, la sanción aplicable específicamente por ejemplo, la inexistencia de la política de la que le comentaba yo al inicio, o el incumplimiento de formular el programa de gestión. Y la infracción pues va a oscilar entre 14 a 18 salarios mínimos más altos vigentes conforme esta normativa. Veamos un aspecto más general. En la escala de multas aplicables, el resto de infracciones operativas, técnicas o de omisión de reporte, dependiendo de la gravedad, puede oscilar entre 4 a 28 salarios mínimos más altos vigentes. Traduzcamos esto a números. Una simple operación aritmética, ¿cuánto es el salario mínimo? Andamos hablando entre 400, casi $500 mensuales y lo multiplicamos por el techo máximo que tenemos acá en la presentación de 28, estamos hablando de una suma bastante considerable, ¿no?
yo creo que pues ninguna de las empresas pues está pues como digamos, en línea de querer pues tener una reserva para afrontar estas multas que son definitivamente cuantiosas. Y quizás también señalar algo a forma de conclusión, Betsy, la práctica ha señalado pues en mi experiencia que el Ministerio de Trabajo como ente regulador pues busca y anda pues revisando cualquier cosita para encontrarnos un mínimo detalle y poder justificar el inicio de un proceso sancionador. Continúa mis compañeros. Ahora le disculpa del caso, mire, tuve problemas con el audio. La siguiente que lo voy a explicar es lo de la cláusula de exoneración legal. En este caso, uno piensa de que la obligación es nada más del patrono, de que tiene que existir la responsabilidad de entregar el equipo de protección al trabajador, que tiene que velar que las instalaciones estén bien, pero la excepción más que todo es en el punto de que yo como trabajador también tengo que cumplir las reglas. Si ya me capacitaron para tal cosa, yo tengo que hacer tal cual me lo han enseñado. ¿Para qué? Para evitar también yo cometer un error, ponerme en riesgo, poner en riesgo mi salud, mi cuerpo. Entonces, este es ese punto. La La ley es estricta, pero contempla un límite claro a la responsabilidad patronal si la empresa ha cumplido previamente. Presunción de responsabilidades. Por defecto, el patrono responde por las consecuencias económicas de los accidentes y siniestros en sus instalaciones. Excepción absoluta, dice la parte empleadora, queda totalmente exonerada de responsabilidad únicamente si se comprueba de forma fehaciente que el accidente se derivó de una acción insegura y exclusiva responsabilidad del trabajador. Un ejemplo, me dieron un casco protector, ¿verdad? Y ando en el área de maquinaria. Una de las máquinas pierde una pieza y yo sin el casco. ¿Qué va a pasar? Yo sola me puse en riesgo, me puede caer la pieza, me puede caer, si no es que la maquinaria. Entonces, allí es donde existe la excepción. ¿Por qué? Porque fue mi responsabilidad no cuidar de mi integridad física. Entonces, a ese va la exoneración que le habla más que todo, que no todo siempre es responsabilidad, sino que como le explica la diapositiva, existe una balanza de tanto de responsabilidad del patrono como responsabilidad del trabajador. Aquí termina mi intervención. Buenas noches, licenciada Ruano. Pues llegamos a la conclusión de esta asesoría, ¿verdad? ¿Cuál queremos que sea el mensaje que se lleve hoy? La seguridad y salud ocupacional no es un proyecto que se ejecuta una sola vez y se vaya a archivar. Es un ecosistema vivo que requiere mantenimiento periódico año tras año. Este ciclo se compone de 4 momentos que se repiten anualmente. 1. La actualización del programa. Revisar y actualizar el programa de gestión y la política en los primeros 2 meses del año sin excepción. Es importante para poder ver el funcionamiento a corto plazo e ir, por así decirlo, corrigiendo o previniendo futuros problemas que se puedan ir dando. El número 2 es la evaluación permanente. Identificar continuamente los riesgos cada vez que cambia un proceso productivo, la infraestructura o se crea un nuevo puesto de trabajo es importante también, porque si se crea un nuevo puesto de trabajo, puede que existan riesgos diferentes a los que habían antes que esa plaza existiera. Y son riesgos que se tienen que cubrir para evitar futuros incidentes.
En el número 3 están los exámenes y la vigilancia. Ejecutar los programas de salud médica, las clínicas empresariales y los chequeos periódicos del personal para mantener una salud buena y estable dentro del personal y los empleados de la empresa, ¿verdad? Y el número 4, los simulacros de siniestros. La ejecución obligatoria de los planes de evacuación como mínimo 2 veces al año, puntos de encuentro, rutas de evacuación, como ya se lo había mencionado, son importantes que estén claramente definidas dentro de la empresa ante cualquier siniestro natural. En el centro de este ciclo, esta es nuestra meta principal, la razón de ser de todo este ecosistema, proteger la vida, la salud y la integridad de los trabajadores, para así poder tener un ambiente más productivo y libre de sanciones para la empresa. Con esto cerramos, dando también la enseñanza de que la prevención no es un evento, sino que es una cultura continua. Y quedamos abiertos también a dudas que usted quiera que podamos despejarles, si las hay. Solo le agradezco, Monje, solo una cosa, licenciado Ruano, ya prácticamente ya terminamos la capacitación. Sin embargo, quisiéramos escucharle a usted si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, también es válida, ¿verdad? Alguna oportunidad de mejora. Pero para eso quisiéramos cerrar esta, porque ya nos va a sacar y abrimos otra. La otra es breve, se lo prometo. Es corto, prácticamente ya solo escucharle porque queremos que quede grabada, ¿verdad? También su intervención. Entonces, yo cierro acá y ya les mando el nuevo link. Ok, excelente. Sé que se está trabajando.